Buenas noches. Vamos a esperar un momentito para que se agreguen todos para iniciar nuestra clase el día de hoy. Buenas noches, o que no he saludado. Estoy dando unos minutitos más a los demás para que se agreguen con nosotros. Entonces, esperen. Vamos a entrar, vamos a darle por lo menos 5 minutos más para dar inicio a nuestro módulo número 5.
buenas noches. ¿Pueden escucharme, verdad? Sí, profe, buenas noches. Se Sí, escucha bien. perfecto. Sé que me dio un pequeño error ahí, pero ya confirmar. Vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy. Nos corresponde lo que es el módulo número 5, que es la ofimática básica de la redacción de documentos. Vamos, antes de darle inicio, a dar un repaso, una retroalimentación de la clase anterior, que era el módulo número 4, la cual era sobre la gramática, la ortografía y la caligrafía. Estuvimos viendo la clasificación de las palabras según el número de sílabas, que era la ortografía, la caligrafía, la gramática. Vimos la importancia que tenía para nosotros como secretarios o secretarios ejecutivos. Vimos también algunas reglas para nosotros dividir esas sílabas. ¿Cómo deberíamos dividir esas palabras? Dijimos que eran graves, graves o llanas, agudas, esdrújulas o sobreesdrújulas. También aprendimos a usar las letras en mayúsculas, realizar oraciones con ellas y dónde se usaban específicamente. Parte de eso también vimos lo que eran los signos de puntuación, cómo se utilizaban cada uno de ellos, cuál era su importancia. Y entre eso estuvimos realizando algunas actividades o ejercicios en la cual aplicamos esa parte del acento. Ustedes pudieron realizar un texto y también leer una poesía en la cual contenía cada uno de esos signos de puntuación. Entonces, el día de hoy vamos a estar tratando con el módulo número 5. Aquí vamos a tratar mucho lo que es principalmente lo que es el Word, el Office, que es lo que más utilizamos, porque vamos a trabajar mucho en base a eso cuando uno es realmente un secretario, secretaria auxiliar o ejecutivo. Entonces vamos a ver nuestro objetivo general de este módulo, y es que al finalizar el módulo de aprendizaje, las personas participantes estarán en la capacidad de manejar las diferentes técnicas para digitar documentos y manejar lo básico en el computador de acuerdo a las instituciones y procedimientos. O sea que vamos a aprender, primero que nada, a identificar las diferentes partes de un computador, el sistema informativo. Vamos a aprender a manejar los componentes del sistema operativo y las barreras de herramientas y el teclado. Vamos a aplicar mecanografías, vamos a redactar cartas, en las cuales ustedes van a aprender primero cada tipo de carta, su función, y vamos a aprender el manejo básico de lo que es Microsoft Word, también de Internet, y algunas generalidades para aprender a digitar, que la digitación es escribir un poco más rápido, pero llevando cada uno de los signos de puntuación. Vamos a ver, aparte de eso, lo que es las cartas, memorando, circular. Vamos a describir cada una de ellas para que podamos entender el uso específico que lleva cada una. Dentro de eso realizaremos algunas prácticas que son muy necesarias. O sea, vamos a ver, antes de ya entrar a nuestro módulo, vamos a ver nuestra frase del día. La frase es: eres mucho más de lo que crees ser. Quiere decir que a veces no nos damos lugar que nosotros nos merecemos. Siempre ponemos, por ejemplo, nos ponemos como los más bajos. Entonces, siempre debemos ver qué somos. Decíamos al principio del módulo, cuando impartíamos relaciones humanas, que debemos ser positivos en todo, incluyendo nosotros mismos. Si una persona le dice lo contrario de eso, usted le dice no
No es así. Y usted misma debe darse su lugar. Siempre debemos tener en cuenta, por lo general, al menos todos los días debemos realizar una lista, al menos de 5 cosas positivas que nosotros mismos tenemos y leerla todos los días cuando nos levantamos y siempre también al acostarnos, o por lo menos recordarlas, porque somos mucho más de lo que realmente nosotros creemos. A la hora de la verdad, frente a un conflicto, uno siempre puede salir adelante. O sea que esa parte es bueno que nunca la olviden, que siempre lo mantengan ahí. Entonces, vamos, ahí vimos ya los temas que vamos a trabajar. Pues vamos a dar inicio a lo que es la primera parte. Aquí vemos el primer foro que es sobre la carta. Este foro dice que la carta es un medio de comunicación a distancia. Debe existir un emisor y un receptor para que la misma... La comunicación es escrita. La carta Yo no respondo la carta. misiva. Entonces, vamos a ver. Eso es parte de su módulo. Tal vez no esté en la, tal vez no esté en la plataforma algunos de los temas que voy a tratar, pero sí son parte del módulo. Por eso vamos a tratar algunas cosas, tal vez dirán que no están, pero son parte del módulo. Es bueno que abarquemos todo lo posible para que no se quede, como digo yo, ningún hilo suelto dentro del módulo. Entonces, la primera pregunta es, en estos tiempos donde la vida es muy cibernética, ¿todavía se usa la carta como medio de comunicación? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién se anima? ¿Todavía usamos la carta como medio de comunicación en estos tiempos? Dígame, Gabriela. Yo creo que sí se utilizan, no tanto como antes, porque la tecnología ha avanzado, pero sí se sigue utilizando. Exactamente. ¿Alguien más? ¿Todavía usamos la carta como medio de comunicación? Sí, Por cierto, perdón. no, está bien. Cuando me refería a que no tanto como antes, me refería a la parte en que sea física, o sea, no tanto digital. Muy bien. ¿Y usted, Giral, iba a decir algo? Sí, yo iba a decir que sí se utiliza. Por ejemplo, mi mamá es presidenta de la Junta de Vecinos y ellos utilizan muchas cartas para dirigirse al ayuntamiento, a alguna institución, una organización. También hay personas que tienen personas fuera del país que envían cartas, entre otras cosas. Así es. La carta todavía es utilizada como medio de comunicación, pero ya no es igual que antes. Si ustedes se fijan, realmente hace mucho tiempo atrás, por lo menos en este país, las personas se comunicaban por cartas. Pero, por ejemplo, si usted escribía una carta a un lugar, o sea, dependiendo del lugar donde usted la enviaba, a veces esa carta duraba alrededor de una semana. Ustedes dirán, pero ¿cómo una semana? Pues sí. Aquí, por ejemplo, mis padres me cuentan que cuando ellos pues salían juntos, mi madre es de Moca, del Cibao, mi padre es de aquí, de la capital. Cuando ella tenía que irse de vacaciones por la universidad, ella se iba a Moca, a su casa, y se escribían por cartas. Y él escribía una carta y duraba una semana para llegar a Moca. Entonces, para ella responder lo mismo, y ustedes saben, una semana. O sea, si usted iba a pedir que fuera su esposa, por ejemplo, imagínate, había que esperar 2 semanas, que la mandara y usted la respuesta. O sea, eso nunca. Porque antes, las personas que tenían un teléfono eran personas que tenían mucho dinero o mucho prestigio para tener un teléfono. Y si pasaba algo, entonces existía o existe todavía Radio Guarachita, donde las personas, por ejemplo, si moría una persona,
pues lo decía en el radio Guarachita, y como todo el mundo escuchaba eso, pues ahí todo el mundo sabía todo lo que sucedía si pasaba algo muy grave. Pero ya ahora, por ejemplo, ya nadie escribe, por ejemplo, una carta de amor o algo específico, sino que usamos todavía parte de las cartas que lo utilizamos. Ya había email, ya ahora se envían por fax, o sea, utilizamos muchos medios en el cual ya no hacemos a mano, pero todavía sí la estamos utilizando. Entonces, para nosotros, ¿qué importancia tiene la carta como medio de comunicación? ¿Cuál es su importancia? La importancia de la carta. La carta es importante porque por medio de la carta nosotros podemos expresarlo, podemos hablar o, por ejemplo, en la parte comercial, la utilizamos, por ejemplo, si nos van a despedir de un trabajo, utilizamos una carta de despido. Si necesitamos trabajar en un lugar, debemos hacer una carta de trabajo. Y asimismo, si vamos a renunciar, debemos hacer una carta de renuncia. Y hay varios tipos de cartas, en las cuales son muy necesarias. Ya la carta en esos días, a veces decimos que tal vez no es lo mismo, pero una carta también es cuando usted envía, por ejemplo, un mensaje de su celular a otro. Eso es una forma de comunicación. Por ejemplo, en mi caso, por lo general, cada día, si mi esposo sale a trabajar o yo salgo y salgo todo el día o él va a salir todo el día, por lo general yo le envío una foto, una imagen, una frase. Eso es comunicar, porque usted le está diciendo se preocupa por esa persona, o cuando usted escribe a su madre o su padre o sus hermanos. O sea, todo eso es parte de ser una carta, porque describimos nuestros sentimientos o lo que queremos que la otra persona sepa que usted quiere decir. Entonces vamos a ver esta parte. Esta es una de sus prácticas. Dice que la labor de la secretaria es de carácter relevante en las empresas. Utilizar las herramientas tecnológicas no permite realizar nuestras actividades diarias con la calidad requerida por nuestros relacionados. De manera fundamental, nos asiste para dar servicios a los relacionados y colaboradores. La digitación juega un papel importante. Por ende, debemos desarrollar habilidades de digitación. O sea, eso es que nosotros, por ejemplo, aquí por ejemplo, debemos aprender a digitar. Eso es parte de nosotros como secretarios. Por ejemplo, en nuestra área de labor vamos a estar haciendo varios tipos de cartas en las cuales yo le voy a explicar cada una y cómo debemos realizarla paso por paso. Pues se dice la actividad. Lea la guía 3 y luego conteste las preguntas. La primera es, ¿cuáles son las teclas guías y para qué sirven? Esto es la parte de digitación. Si leyeron el manual, ustedes saben que digitar es escribir rápido, pero llevando los signos de puntuación y en un computador. ¿Qué pasa? Que en este programa o en nuestro teclado específicamente, tenemos unas teclas de guía. ¿Cuáles son esas teclas y para qué sirven? ¿Quién sabe? ¿Quién se anima? Ok, las teclas guías son específicamente las primeras teclas que conocemos, por ejemplo, cuando posicionamos nuestros dedos en el teclado, ponemos el dedo meñique, por ejemplo, la A, el siguiente es la S, D y F. Y lo mismo hacemos del otro lado, desde el meñique, colocamos el dedo meñique en la ñ, vamos siguiendo cada uno de los dedos y los vamos posicionando. Esto nos va a servir para que nos aprendamos esas letras. Por ejemplo, empezamos a digitar en un programa específico que ustedes pueden buscar uno que les pueda ayudar para practicar. Yo sugería Typing Master, todavía existe, y usted intentar hacerlo. Entonces, cuando colocamos nuestros dedos en esas guías,
pues se nos hace más cómodo saber cuál es cada tecla. Llega un momento en el cual ya nosotros pues la conocemos, porque lo hacemos tanto que llega un punto en que ya sabemos dónde está cada tecla. Dígame, Gabriela, ¿qué le gustaría agregar? No puedo escucharla, Gabriela. Está hablando, pero no se escucha. ¿Me escuchan ahora? Sí, la escucho. Que quería aportar que ese programa de TP Master en segundo de bachiller yo lo tomé en el liceo porque yo estaba en el área de gestión administrativa y tributaria y me habían dado eso. Así es. Realmente, si uno va tomando esas clases con el Tapping Master, les ayuda muchísimo, porque ellos mismos le van dando la puntuación, le dice el tiempo que usted debe durar o cómo lo va a realizar y es más cómodo. Y después, pues uno poco a poco va aprendiendo. Entonces, voy con la segunda pregunta. Perdón. Dice, diga su parecer sobre la importancia de la digitación para una secretaria. ¿Qué ustedes opinan? ¿Cuál es la importancia? ¿Quién se anima? Dígame, Ana Paola. Buena sección, ya que es que esté cuando Nada nuestra más. oficina. ¿Me escucho, maestra? Repita ahora, Ana. Yo decía que es muy importante que una secretaria tenga una o sepa digitar, ya que eso nos permite hacer cualquier documento correctamente y mucho más seguro para cuando nosotros tengamos que presentarlo hacia nuestro jefe o a nuestra oficina. Así es, Ana. Realmente, digital es importante, principalmente para nosotros, porque vamos a tener que aprender a digitar no solamente cartas, a veces hasta documentos, porque iniciamos, por ejemplo, como decimos, iniciamos desde abajo como una secretaria, un secretario normal, pero cuando va pasando el tiempo, usted va a tener, mientras más tiempo usted dura en una empresa, más responsabilidades va a tener. Entonces, va a llegar un momento en el que ustedes van a tener que realizar cartas y al mismo tiempo atender clientes, atender teléfonos y hacerlo todo al mismo tiempo y hacerlo correctamente y sin fallar. Que eso yo se los voy a enseñar más adelante, en la cual les voy a enseñar a realizar 5 cosas al mismo tiempo dentro de la oficina sin faltar una del otro, o sea, que lo van a aprender a hacer a la perfección. Entonces, vamos con el número 3. Menciona algunos usos de los correos electrónicos para una secretaria. ¿Cuáles son los usos de los correos electrónicos que utilizaríamos? Dígame, Ana Arias. Algunos de los usos podemos mencionar el almacenamiento de información, compartir archivos, usarlo como agenda, enviar documentos oficiales o reclamaciones y también registrarnos a varias plataformas. Exactamente. ¿Alguien más? ¿Usos de los correos electrónicos para una secretaria? ¿Alguien más? Ok, realmente nosotros vamos a estar utilizando los correos electrónicos para todo lo que sea necesario. A veces tenemos que enviar una carta comercial a otra empresa y lo que hacemos es que enviamos por correo, si son documentos, cosas importantes. Ya todo uno lo maneja por el correo electrónico. Es más, ya, por ejemplo, ya no solamente necesitamos un computador para abrir nuestro correo electrónico. Ya nosotros tenemos un celular que nosotros verificamos por el celular ese correo. Dígame, Ana Paola, ¿qué le gustaría agregar? Que
los correos electrónicos son tan importantes que ya cuando usted tiene en cualquier banco una cuenta, a veces le envían, si le sacan dinero, si usted saca dinero, se lo envían por el correo electrónico. Ya tenemos que usarlo para también enviar tareas. Así es, ya lo usamos para cualquier situación. En esta parte, por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo y es que yo había comentado a alguien que me decía que no podía abrir el Word. Yo tengo una aplicación que se llama Polaris. Es parecido a Microsoft Word, hace la misma función. Y yo lo tengo en mi computador y lo tengo en mi celular. Y yo lo tengo conectado con él. O sea, si yo hago una actividad en mi computador, se queda registrado en mi celular también. Es como una nube para no tener que guardar los documentos en el computador o en el celular. Y yo puedo ir a donde sea. Si yo trabajo en mi celular, se refleja en la computadora y viceversa. O sea, porque todo lo que nosotros realizamos ya, todo lo tenemos, lo enviamos por correo electrónico, o sea, por guardar un documento, o porque sea más rápido, o porque ya realmente eso es el método que utilizamos. O sea, que es muy importante. Vamos a ver el número 4. Dice, menciona la posición correcta de sentarse frente al computador para evitar lesiones. ¿Cuáles son esas posiciones correctas? ¿Alguien sabe cómo debemos sentarnos cuando vamos a escribir en un computador? ¿Cuál es la forma correcta? La forma correcta para sentarnos primero es estar en una silla donde tengamos un espaldar recto para nosotros recostar nuestra espalda. Debemos tratar de sentarnos derechos con los pies no debemos cruzarlo cuando vamos a digitar. Debemos mantenerlo, sentarnos de manera normal, adecuada y tratar de que estemos relativamente cómodos en ese lugar. Siempre mirando de frente al computador y con los dedos expuestos siempre en el teclado. Nunca debemos sentarnos, por ejemplo, como hacemos algunos, que nos recostamos de la silla y nos ponemos a dictar porque llega un momento en que nuestro cuello nos cansa, nos molesta. Por ejemplo, cuando yo era secretaria, por lo general, los días de pago de esa empresa, era una fecha en la cual uno tenía que permanecer ahí en el computador y a veces se nos olvidaba la forma correcta entre atendiendo a los clientes y llegaban días en el que por la posición incorrecta que teníamos yo y mi compañera, pues se nos hinchaba el cuello de tan mal sentar. Después decimos miércoles, nosotros nos sentábamos mal, debimos habernos apoyado correctamente. O sea, eso es muy importante, porque hay personas, por ejemplo, que trabajan de 8 de la mañana a 7 de la noche, a veces hasta de 8 a 8 de la noche. Entonces, si nos sentamos correctamente, evitamos muchísimas cosas, dolores del cuerpo, entre otras cosas. O sea que debe mantener siempre eso ahí en la mente. Vamos a ver el siguiente, que es menciona 4 documentos administrativos y sus usos. ¿Cuáles son esos documentos administrativos que utilizamos en las empresas? ¿Qué tipos de cartas serían? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se anima? 4 tipos de cartas o documentos. ¿Cuáles serían esos documentos? Por ejemplo, utilizamos la carta de despido, carta de renuncia, carta comercial, memorándum, también está la circular y muchísimos más. Entonces, esos tipos de cartas son muy importantes porque cada una de ellas identifica algo específico. Entonces, cada carta debemos tener mucho cuidado en cómo lo vamos a realizar. Por ejemplo, las cartas de despido, como ustedes conocen, cuando usted necesita despedir a una persona,
Para eso necesitamos tener el documento exacto, cédula, nombre completo de la persona, para saber cómo lo va a realizar. Si va a renunciar también es una de las cartas también. Debe saber realizar esa carta de renuncia correctamente, con su nombre correcto y cédula. Y es para anunciar que usted va a dejar de laborar en esa empresa. Si es una carta, por ejemplo, una circular o un memorándum, es una información que usted quiere que toda la institución, por ejemplo, lo sepa o esté informado de esa información. Por lo general, los memorándums se ponen en las empresas de forma en grande, con el objetivo de la empresa, o qué se dedica la empresa, cuál es su visión, la visión. Por lo general, los memorándums, las empresas lo hacen de esa forma. Entonces, vamos a pasar a lo que es el concepto ahora de un computador. ¿Qué es un computador para ustedes? ¿Quién me dice qué es un computador? Un computador. Un computador realmente es un dispositivo informativo. Dígame, Joana, antes de seguir, ¿qué es un computador? Yo ya lo estaba dejando, profe. Buenas noches. Un computador es una máquina capaz de almacenar información y tratarla automáticamente mediante operaciones matemáticas. ¿Me escuchó? Sí, la escuché, Joana. Y para usted, Ana Paola, ¿qué es un computador? Está cerrado su micrófono, Ana. Un computador, profe, es un dispositivo que nos permite el internet está un poquito más. Ok, no se preocupe, Ana. ¿Me escucha, maestra? Sí, la escucho. Ay, Dios. La escucho. Duda, almacenar. Me parece que tiene problemas realmente. Pero nada, vamos a dar el concepto entonces del computador mientras ella se reintegra. Un computador es un dispositivo informático que es capaz de recibir, almacenar y procesar información. Es una forma realmente para nosotros poder tener informaciones guardadas ahí. Las cartas, a veces fotos, video, música, todo va a depender. Entonces, ¿cuáles son las partes? Perdón, ¿cuál es el concepto de informática, por ejemplo? Dígame, Ana Paola, a ver si la podemos escuchar ahora. Parece que tienes problemas todavía ahí. Disculpe, maestra, lo que pasa es que el internet está terrible y tuve que poner un paquetito y no me funciona. La entiendo, no te preocupes. Entonces decíamos, ¿qué es la informática? ¿Qué es la informática? La informática es una ciencia. Es la ciencia que estudia el tratamiento automático de la información. Por ejemplo, realmente la información son los datos que nosotros tenemos en el computador. Entonces, la informática lo que se encarga es de ordenarlos. O sea, ordena esos documentos. Entonces, ustedes se fijan que cuando usted realiza un documento en el computador y usted va a buscar el área de documentos, él lo ordena alfabéticamente. Usted lo busca el nombre, por ejemplo, por la A, la B, o sea, él se encarga de ordenar esos documentos
También los ordena, por ejemplo, donde están las fotografías, si usted guarda, usted descarga o guarda una foto, él lo guarda en el lado de la fotografía. Si es música, en la música, a menos que usted sea quien cambie de lugar esos documentos. Pero él se encarga de hacerlo totalmente solo. Y de eso se trata la informática. Entonces, ¿cuáles son los principales tipos de computadoras? ¿Qué me dice? ¿Cuáles son los tipos de computadoras que ustedes más conocen? Por ejemplo, están una computadora cuantitativa, por ejemplo, esa es la que es capaz de realizar cálculos complejos. Esas son ahora, por ejemplo, lo que es